Antes de entrar a detalles sobre el vídeo, no olvides de suscribirte a nuestro canal y a activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestro contenido. Somos Historias Supremas. Un supervolcán. Un supervolcán es un término que se refiere a un tipo de volcán con una cámara magmática 1000 veces más grande que la de un volcán convencional. Si piensas en este dato, puedes imaginar que una erupción de un supervolcán podría significar la fuerza natural más devastadora del planeta, un poder capaz de arrasar con todo y causar el apocalipsis. Los supervolcanes son de hecho los únicos volcanes en el mundo que llegan a la escala 8 de explosividad volcánica, convirtiendo a estos supervolcanes en los únicos volcanes capaces de acabar con la vida en el planeta. Es mundialmente famoso por la colosal erupción ocurrida hace 74.000 años, una explosión que estuvo a punto de extinguir a los seres humanos. Tras aquella erupción del supervolcán de Toba, menos de 1000 personas sobrevivieron en todo el planeta. El supervolcán de Toba debe de seguir siendo temido, ya que cuando explotó hace 74.000 años, extinguió más del 99% de la vida en nuestro planeta. Actualmente se cree que es muy difícil que vuelva a explotar, ya que la erupción fue muy reciente en términos de historia volcánica. Aún así, conocer los increíbles daños que provocó impresiona mucho, ya que se estima que es la erupción más potente y destructiva de la historia reciente. 31 datos de la erupción del supervolcán Toba. Hace 74.000 años, un supervolcán de la isla de Sumatra, en la actual Indonesia, despertó con una furia apocalíptica. El fenómeno natural, llamado erupción del Toba, ha sido el mayor evento volcánico de los últimos 2 millones de años y dispersó cenizas a lo largo de millones de kilómetros cuadrados, dejando un cráter de casi 100 kilómetros de ancho, que ahora es el lago más grande del sudeste asiático. El estallido del Toba fue de grado 8, el máximo de la escala que mide la intensidad de las erupciones volcánicas. Casi todo el mundo ha escuchado de la erupción del Krakatoa en 1883, que destruyó la isla en la que se encontraba, y cuyo sonido fue escuchado a más de 3.000 kilómetros de distancia. Toba fue 100 veces más potente que Krakatoa. Se ha propuesto una teoría de que el invierno volcánico que desató Toba casi aniquiló a los seres humanos hace 74.000 años, y que por ello la especie humana es tan poco genéticamente diversa. Esta hipótesis tiene defensores y detractores. ¿Cómo fue la erupción de Toba? ¿Hasta dónde llegaron sus efectos? ¿En qué se basan los científicos que defienden la idea de que casi aniquiló a la especie humana? Con lo que se sabe hasta el presente sobre el estallido volcánico de Toba, resulta difícil sostener algo categóricamente como un hecho en cuanto a su impacto humano. Sin embargo, en cualquiera de los casos, la erupción del monte Toba es la mayor explosión volcánica jamás experimentada por la humanidad, y estudiar sus efectos podría ayudar a afrontar el potencial de otro evento de proporciones similares. Se sabe con certeza que los supervolcanes están ahí y que pueden despertar sin previo aviso. Si ocurre en pocos años o dentro de 100.000, el resultado será el mismo. Será un día oscuro y aterrador para la humanidad, suponiendo que todavía exista. Un estudio del año 2021 estimó que, considerando la cantidad de aerosoles de azufre que se supone que quedaron en suspensión en la atmósfera después de la erupción del Toba, la caída de temperatura habría sido de 6,3 grados Fahrenheit, con una vuelta a la normalidad 5 años después. Esta investigación indicaría que si bien se produjo un cambio climático formidable, no fue tan catastrófico como para ocasionar una extinción masiva de plantas en las regiones tropicales. También resulta significativo que sobrevivieran otras especies de homínidos, como los neandertales, que existieron hasta hace por lo menos 35.000 años, viviendo en una región que ya era gélida. Pero quizá lo más intrigante es que las teorías actuales sugieren que el Homo floresiensis, u hombre de flores, apodado el Hobbit, sobrevivió en la isla de Flores, a solo 2.600 kilómetros del volcán, durante al menos 20.000 años después de la erupción. Según una teoría, la erupción del supervolcán Toba aniquiló a casi todos los seres humanos y gran parte de la fauna hace 74.000 años. La ceniza oscureció el cielo y la tierra, las temperaturas descendieron, las plantas paralizaron su crecimiento por falta de sol, y los pocos humanos que sobrevivieron se apiñaron para calentarse unos a otros, mientras la pesadilla apocalíptica se prolongaba. La teoría de la catástrofe del Toba postula que la evolución humana fue afectada por un acontecimiento volcánico reciente, en el marco de los tiempos geológicos, y la propuso en 1998 el antropólogo de la Universidad de Illinois, Stanley H. Ambrose.
Defensores de la teoría catastrófica creen que la especie humana atravesó un cuello de botella genético, es decir, una reducción severa en el acervo total de genes, lo que sugiere que la población se redujo considerablemente. Algunos académicos han postulado que los humanos se redujeron a unos pocos miles de individuos, quizás a solo 1 millar de parejas con capacidad de apareamiento, lo que explicaría la escasa diversidad genética de la especie humana. Según la hipótesis catastrófica, solo sobrevivieron pequeños grupos humanos dispersos por varias partes de África, antes de que se produjera el repoblamiento. Sin embargo, después de ser ampliamente aceptada, esta teoría ha sido sometida a un renovado examen en los últimos años, a medida que nuevas piezas se suman al confuso rompecabezas de la historia humana. Las erupciones de los volcanes son clasificadas mediante un índice de explosividad volcánica, BEI por sus siglas en inglés. De manera similar a lo que ocurre con la escala Richter, que mide la intensidad de los terremotos, cada unidad representa un incremento de 10 veces. Así, un BEI de 5 para una erupción volcánica significa que es 10 veces más intensa que una de 4. Se asume que el BEI de la erupción del Toba hace 74.000 años fue de 8, el punto más alto de la escala. Como referencia, la erupción del monte Santa Elena, en la cordillera de las Cascadas en el estado de Washington, ocurrida el 18 de mayo de 1980, la más mortífera y económicamente catastrófica en la historia de Estados Unidos, fue de 5 en la escala BEI. Es decir, la erupción del Toba fue 1000 veces más poderosa que la del monte Santa Elena. El Toba estalló, cualquier ser vivo que hubiera estado en sus proximidades se volatilizó en el aire. Un flujo piroclástico emergió del lugar, a 1100 grados centígrados, viajando a 320 kilómetros por hora, una velocidad de coches de Fórmula 1. Todos los animales que estaban en el camino de este flujo murieron instantáneamente. Los estudios apuntan a que la cantidad equivalente de roca densa, o DRE, índice utilizado en el vulcanismo para expresar la masa expulsada por los volcanes, pudo haber alcanzado en el Toba entre 2.800 y 6.000 kilómetros cúbicos en un periodo de entre 9 y 14 días. En su rango más alto, esto equivale a la roca densa contenida en un cubo de 18,2 kilómetros de lado. La discusión principal se centra en cómo la erupción afectó a la especie humana, y la teoría del cuello de botella propone que un invierno volcánico que durara 10 años habría provocado una masiva extinción de especies y hambrunas, colindantes con la desaparición del Homo sapiens. Las evidencias igualmente sugieren que otros mamíferos, aparte del hombre, también se vieron afectados en la época de la erupción de Toba, o que sus poblaciones empezaron a recuperarse después de haber alcanzado mínimos en ese momento. El orangután de Borneo, el chimpancé de África Oriental, el macaco de la India Central, el tigre y el guepardo muestran signos de haber superado un cuello de botella. Toba es un cuerpo de agua situado a 100 kilómetros al sur de la ciudad indonesia de Medan, capital de la provincia de Sumatra Norte, en la isla de Sumatra. Tiene unos 80 kilómetros de largo y 27 de ancho máximo, con una superficie de 1.145 kilómetros cuadrados. Está situado a 900 metros sobre el nivel del mar, y su profundidad en su punto más hondo es de 450 metros. Bordeado en su mayor parte por escarpados acantilados, el lago se formó en la caldera que quedó después de la erupción del monte Toba, siendo el cuerpo de agua lacustre más grande del sudeste asiático y el cráter de volcán de mayor tamaño y más profundo del mundo.